un arquitecto muy destacado, un arquitecto muy famoso, un arquitecto muy viajado, muy viajero, y que tiene una teoría de nuestro planeta muy particular, don Guillermo Gut. Don Guillermo, bienvenido a bordo. Cuéntenos de su historia, ¿de qué se trata su historia? Bueno, Tomás, agradecerte esta nueva invitación. Es cuarta vez que estoy acá, por algo será. Hace muchos años que no conversábamos. Sí. En una de esas todo cambió. Claro, pero ha ido reafirmándose el cambio. El concepto de la comprensión razonada y cuestionadora de la forma de la Tierra sigue avanzando sostenidamente desde la última vez que estuvimos juntos hace algunos años atrás. Muchos años atrás. Evidentemente eso se ha ido consolidando cada vez más, hay más evidencia empírica, más observaciones y a lo largo y ancho de este plano mundo, muchos más terraplanistas. Mucho más terraplanistas. Por supuesto, sí, es inevitable. Te vas a acordar de mí cuando nos volvamos a ver en algunos años más. Guillermo, ¿y por qué dices que hay más terraplanistas, más seres humanos en el planeta Tierra que piensan, que creen, que afirman que la Tierra es plana? Porque cuando uno se sube a un avión, ¡pum! Cuando uno anda en un auto, ¡pa! Cuando uno se sube a un cerro, ¡pla! Cuando uno se sube a un árbol, ¡pa! La ciencia oficial dice que no se puede observar la curvatura de la Tierra sobre la superficie de esta sino a cierta altitud, sobre los 15.000 metros. Por lo tanto, cuando tú estás, por ejemplo, en la isla de Pascua y tienes esa percepción curva de nuestro mundo, es una percepción que está generada por la naturaleza de la óptica del ojo. El ojo, tú sabes que el ojo es cóncavo. De hecho, hacía memoria, los griegos, que eran muy estudiosos profundamente, sobre todo en el periodo helénico, las columnas del Partenón tienen, y en general las columnas dóricas, tenían lo que se denomina la éntasis. La éntasis es un leve adelgazamiento poco antes de llegar al capitel. ¿Para qué era esa éntasis? Para engañar al ojo, para que la columna se viese recta, porque a cierta distancia el ojo tiende a deformar las líneas rectas. Por lo tanto, esa percepción que dices tú en un avión, en un auto, en una carretera, en un árbol, no es tal. Y por lo demás, la evidencia empírica te demuestra que no existe esa curvatura terrestre. Y eso es fácilmente demostrable para quien esté dispuesto a analizar. Y ese es el tema interesante. ¿Por qué hay más terraplanistas? Porque hay mucha gente que, dado una serie de acontecimientos que han acaecido en los últimos 10 o 20 años, han empezado a entender que hay muchas cosas que no calzan en nuestro mundo. Tú te vas a acordar perfectamente que en los años 60, a fines de los 60, ¿cuál era el miedo impuesto desde el sistema? Que se acababa el petróleo en 50 años más. ¿Te acordarás de eso? Yo era chico, pero ok. Sí, pues era un mozalbete. Después fue la capa de ozono, el cambio climático, el asteroide. Siempre hay algo rondando como un temor inserto en la sociedad. Eso no es ajeno al engaño sobre la forma de la Tierra, pero va por otras derivadas que dicen relación con la, comillas, que es un tema en el que yo no me meto, que son las conspiraciones, porque a mí no me interesa el tema de la conspiración, me interesa el tema científico, la constatación y verificación de la existencia o no existencia de curvatura terrestre. Y esa constatación de ausencia de curvatura es muy fácilmente demostrable. Por eso cada día hay más terraplanistas. Guillermo Gut, tú eres un destacado arquitecto de la Católica, un profesional, con su currículum, con su experiencia. ¿En qué momento, cuántos años atrás, te interesó el tema de la forma de la Tierra o de la forma de la Tierra? ¿En qué momento y por qué? Mira, yo estaba trabajando en un proyecto en la ingeniería de detalle, un edificio que estaba diseñando en ese minuto con una empresa que tenía con mi hermano y mi hijo, un edificio que quedó muy bien, algún día lo vas a conocer. Y me salió una sugerencia de tierra plana. Y dije, pero ¿quién puede estar diciendo que la Tierra es plana? ¿Te salió una sugerencia en tu celular? En internet. Ah, en internet. Yo estaba escuchando música selecta que te ayuda a concentrarte.
pero ¿quién puede decir que la Tierra es plana? Si eso es absurdo, es anacrónico, está obsoleto, está superado, es una creencia arcaica. Entonces, el respeto al libre pensamiento, que es una de las cosas a las que invito a los espectadores, a respetar el libre pensamiento, porque si alguien está afirmando que la Tierra es plana, lo menos que una persona que respeta el libre albedrío del otro, investiga qué es lo que está diciendo. Pero yo juraba que me iba a encontrar con un fanático religioso, fundamentalista, que nos conminaba a aceptar la planicie de la tierra porque estaba en las Sagradas Escrituras y que además si no lo aceptabas arderías en el infierno. Y la verdad es que no, fueron un par de videos que inmediatamente me hicieron una especie de quiebre mental, porque donde se abren esas cosas que no son consistentes en los hechos con respecto a lo que nos enseñaron. Y los terraplanistas crecen en Europa, en Asia, en América Latina, en Norteamérica, en todos lados, o son pequeños grupos en distintos países, en distintas sociedades, Guillermo. No, me atrevería a afirmar categóricamente que, como lo afirmas tú, dicen que en Brasil hay, no sé si 10, 12 o 14 millones de personas que ya se asumen terraplanistas. Estados Unidos también crece, en Europa también. Yo la conexión que tengo más bien es con el mundo hispano, pero en el mundo hispano yo recibo todos los días mensajes de gente que comienza a cuestionar lo que nos enseñaron y entiende los fundamentos. ¿Y por alguna experiencia personal? ¿Por una visión personal? ¿Por una vivencia? ¿Por una experiencia? Repito, o porque alguien le contó. ¿Por qué? Mira, ¿Por qué aumenta la hinchada? Yo pienso que eso se da por varias razones. Las redes, por supuesto, que han contribuido en el crecimiento del terraplanismo porque hay un tejido que ha ido creciendo cada vez más. De hecho, nosotros sostenemos que en cualquier reunión coloquial hoy día de amigos, de familia, alguien ya habla de la Tierra plana, cosa que hace 5 o 7 años no sucedía, éramos muchos menos, pero hoy día en cualquier reunión, como te digo yo, encuentro familiar, alguien ha oído hablar de la Tierra plana o tiene un amigo terraplanista o le apareció el tema y le generó la duda. A esa persona que realiza lo que yo sostengo que es lo mínimo para entender el concepto de Tierra plana, es que necesita realizar un proceso racional. Tú no puedes rechazar a priori una corriente de pensamiento si no has realizado los pasos mínimos necesarios como para comprenderlo. Primero, informarte de qué se trata. Segundo, hacer un análisis para entender su lógica, su mecánica, su funcionamiento. Tercero, contrastarla con lo que te enseñaron y ver las fortalezas que tiene el concepto de Tierra plana versus contrastarlo respecto del concepto de la Tierra esférica. Ese contraste, reflexionar profundamente sobre él y finalmente emitir una conclusión. No puedes concluir que la Tierra no puede ser plana sin haber hecho los mínimos pasos que te acabo de escribir. Investigar, analizar, estudiar, comprender, concatenar, contrastar, reflexionar y concluir. Hay mucha gente que concluye sin haber hecho ese proceso. Cualquier persona que hace y realiza esas etapas de entender cómo se estructura, se fundamenta el terraplanismo y tiene el coraje y el valor que no todos tienen, se hace terraplanista, Tomás. Y por eso me atrevo a afirmar categóricamente que la Tierra plana solo crece y que más temprano que tarde me vas a volver a invitar para volver a tocar el tema porque va a estar cada vez más candente. ¿Y cuáles son los límites, en tu opinión, cuáles son los límites de la Tierra plana? ¿Dónde termina la Tierra plana? Gran pregunta. Mira, una de las tareas más interesantes para la persona que esté dispuesta a razonar es necesariamente realizar un proceso de deconstrucción intelectual. ¿Qué es esto? Transformar lo que nos enseñaron, que son esferas que giran en torno a esferas, viajando perdidas por el espacio sideral infinito, sin rumbo, versus transformar nuestro mundo, donde estamos nosotros posados, en un plano
extendido de dimensiones ignotas para nosotros en general, salvo alguien que lo sepa, con el Sol, la Luna y las estrellas rotando circularmente. ¿Qué hay más allá? Yo no lo sé, la mayoría de nosotros no lo sabe, probablemente las élites que gobiernan el mundo lo tienen más claro que nosotros, y a mi entender esto podría ser un plano infinito. Podría ser, porque no puedo demostrarlo. Infinito. Sí, porque si nosotros estamos dispuestos a aceptar el infinito en muchas maneras, desde el mundo matemático hasta el espacio sideral que sería infinito, ¿por qué no podría ser el plano infinito cuando tú, con un algoritmo que se llama RQT, por ejemplo, los software de diseño de arquitectura como ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp, Minecraft, se fabrica en un computador, tú puedes generar una línea de horizonte infinito en una cajita que es un computador. El creador de este mundo, o los creadores de este mundo, podrían haber creado un plano infinito que contiene una suerte de estanque circular, que es donde vivimos nosotros. Y eso es demostrable. Es demostrable para el que esté dispuesto a decir, a ver, ¿cuáles son esos fundamentos? Bueno, ahora podemos ver algunos de ellos y el resto lo harán tus televidentes cuando esta germinación de duda los invite a ellos. ¿Qué tienes ahí, Guillermo? Mira, aquí tengo, por ejemplo, esta es la denominada proyección azimutal de Gleason. Este es un mapa de 1860 aproximadamente, desarrollado por Alexander Gleason, un terraplanista de origen inglés, que es una forma aproximada del mundo. ¿Por qué aproximada? Porque el mapa no es el territorio, dice una famosa cita del mundo de la cartografía. Esto representa aproximadamente lo más exacto que sería la forma de la Tierra. Se denomina proyección azimutal de Gleason porque tiene centro en el polo norte y es una extensión del mundo mostrando los continentes como si estuviese posado en el polo norte. Acá abajo tenemos el mapa que se usaba en las operaciones militares y aéreas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué usas este mismo mapa? Porque es consistente con las trayectorias de las operaciones militares. Por eso, por ejemplo, los viajes más tradicionales entre Chile y Australia durante muchos años, y tú te recordarás, pasaban ¿por qué? Por Dallas o Texas. Entonces, si tú ves la proyección de Mercator y ves la Tierra esférica, tú estás en Sudamérica, tienes que subir al hemisferio norte para llegar a Estados Unidos y después bajar a Australia, haciendo un viaje triangular que tiene miles de kilómetros. Eso es absurdo, cuando lo que tienes que hacer es ahorrar combustible, hacer la línea recta más directa, ¿no es cierto? Fíjate, Chile, Dallas, Australia, es una línea recta. Es una línea recta. Argentina, Estados Unidos, Australia, es prácticamente una línea recta. Hay un caso famoso, ya que tocamos el tema, de un avión que venía de Japón viajando hacia Estados Unidos. Iba a esta latitud más o menos y le dicen que tiene que un aterrizaje de emergencia. Y el avión, ¿sabes lo que hace? Aterriza en Alaska. Si tú miras el mapa que nos enseñaron, el globo terráqueo, es absurdo que entre Japón y Estados Unidos subas al hemisferio norte, acercándote al norte para tener que bajar cuando estás más cerca en ese mapa esférico de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa es una línea recta. Japón, Alaska, Estados Unidos. Este mapa, proyección azimutal de Gleason, y este mapa, que es también una proyección equivalente y que muestra las operaciones aéreas y navales de la Segunda Guerra Mundial, se utilizan porque son consistentes con la forma de la Tierra. Por eso se utilizan y no se utiliza el mapa de Mercator. Y, oh casualidad, este mapa es la proyección, es el logotipo de las Naciones Unidas. Why? ¿Por qué? Diría mi profesor don Osvaldo Arenas, del glorioso otrora Instituto Nacional. Ahí hay una demostración de algo que no calza con lo que nos enseñaron y que sí calza con esto. Por ejemplo. Sigamos. Bueno, aquí tenemos otra lámina que habla de las observaciones a distancia. Hay un fotógrafo chileno muy famoso y reconocido que es Roberto Antesana, ya astrofotógrafo, hace lo que se denomina fotografía a distancia. Los astrofotógrafos no se han dado cuenta, porque venimos adoctrinados con los que nos enseñaron, que sus observaciones demuestran que no existe curvatura de la Tierra. ¿Por qué? Esta es una fotografía que está en su Facebook, ¿ya? Donde se ve Playa Ancha, Valparaíso y Las Torpederas.
desde los muelles. Son 100 kilómetros. En condiciones óptimas de visibilidad, la distancia son 100 kilómetros. En 100 kilómetros tú tienes más de 700 metros de caída de curvatura. Por lo tanto, Valparaíso está 700 metros debajo de la línea del horizonte si tú estás en una tierra esférica. Aun cuando esa toma puede haberse realizado en la cota más 80 aproximadamente. Eso te da una caída de curvatura de 704 metros. Pero la cota más alta de Playa Ancha son 440 metros. Por lo tanto, eso quiere decir que tú no solo no debes ver la parte superior de Playa Ancha, ahí está la cárcel en la pólvora, sino que menos aún podrías ver la punta de las torpederas, porque esa está sobre la cota cero, es decir, al nivel del mar. Esta foto, para cualquier persona que esté dispuesta a razonar, a abrir su pecho, a hacerse una cirugía de una creencia, que yo también la tuve, y tú la tienes, y muchos amigos todavía la tendrán, no calza con lo que nos enseñaron. Ahora, el coraje que tienes para hacer eso es otro tema, porque entramos en temas más antropológicos, sociológicos, filosóficos, metafísicos, por qué las personas se niegan a entender esta evidencia. Eso es muy interesante y va más allá de la forma de la Tierra, porque es un tema de otra naturaleza. ¿Y el siguiente cuadro qué hay ahí? Mira, acá tenemos una lámina estupenda, porque estos son documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos que te explica cuando se fabrican misiles, aeronaves, helicópteros, en todo el cálculo aeronáutico, ¿cierto? Físico, cinético, cargas axiales, empujes, deformaciones, fuerzas. Todos esos cálculos se realizan comprendiendo, porque se dice aquí explícitamente, entiéndase la Tierra plana y estacionaria. Entiéndase la Tierra plana y estacionaria, porque si no los modelos no te van a funcionar, pues. Ya, más evidencia. Aquí podemos... Dale. Mira, esto para mí es muy gráfico, es una ilustración que realicé hace un tiempo atrás para una charla y para un documental. Está hecho a la vieja usanza, como me gusta a mí, a mano alzada, ¿ya? Entonces, esto muestra un arco de circunferencia que representa la superficie de la Tierra esférica. Sí, claro, si la Tierra es un cuerpo esférico... Es lo que creemos todos. Es lo que creemos. Me encanta esa palabra, es una creencia. La ciencia no es creencia, es certeza. De hecho, te pregunto yo, bueno, y le voy a preguntar a los amigos, antes de seguir, si la ciencia, más allá de ciertas derivaciones epistemológicas sutiles con el uso del lenguaje más de la filosofía de la ciencia, la epistemología es la filosofía de la ciencia, la ciencia lo que busca es la constatación de los fenómenos para tener certeza de cómo operan, verificarlos y poder demostrar lo que se afirma. Dicho esto, pregunta para los amigos en sus casas, y para ti y los que estamos acá presentes. Te voy a formular dos preguntas. ¿Cuál es tu propia, íntima y personal constatación, y por lo tanto certeza, que la Tierra rota sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Segunda pregunta. ¿Cuál es tu propia, íntima y personal constatación y por lo tanto certeza que la Tierra es un cuerpo esférico situado en el vacío sideral y cómo podrías demostrarlo? Claro, mi respuesta, la más simple, la más directa, es que cuando uno anda en avión, todo es redondo, la Tierra es redonda, los paisajes, todo es redondo. Tú tienes la sensación de circularidad porque, te reitero, la ciencia oficial, pueden los amigos buscar, Neil deGrasse Tyson, que es un divulgador de la ciencia oficial, dice, toma una pelota inflada, claro, ¿cierto?, de playa, claro, con la forma de la Tierra, y dice, no, usted no puedes ver la curvatura terrestre de un avión, porque lo mínimo que necesitas son 15 a 20 mil metros. No ves la curvatura. Metros de altura. Exacto, sobre el nivel del mar. Por lo tanto, la ciencia oficial te dice que no puedes ver la curvatura terrestre. De hecho, eso es una discusión que podríamos tener, porque yo he hablado con muchos pilotos, mucha gente que... ¿Qué te dicen los pilotos? Los pilotos dicen, bueno,
mira, hay varias, por supuesto, aquel piloto que tiene su doctrina metida a sangre y fuego en su mente y en su corazón. Y su experiencia, la Tierra es redonda. Claro, y le enseñaron que es redonda. Ahora, aquel que duda entre el giroscopio, los viajes, el hecho de que tú sabes, y tú lo que has viajado muchas veces también, tú te das cuenta siempre que el avión va en un plano inclinado, porque tú cuando vas al baño o vuelves del baño notas. Uno va en bajada o en subida. Exacto, ¿por qué? Porque el avión tiene que tener un ángulo de sustentación con las capas atmosféricas. El avión no va haciendo esto, porque si la Tierra es esférica, el avión tiene que seguir la curvatura terrestre. Tú nunca has visto un avión caer en la línea del horizonte. Es un análisis muy pillo de tu parte, porque tiene razón en el sentido de que el avión va así. Siempre asciende, se mantiene así y baja. Claro. Si la Tierra fuese esférica y tú ves pasar por encima de tu cabeza un avión, tendrías que verlo, tendrías que empezar a ver la parte de abajo del fuselaje, porque tendría que seguir la curvatura terrestre. Tú lo ves que se pierde, ¿cierto?, en el punto de fuga. Por lo tanto, el avión no sigue una curvatura. Y otra demostración de que no lo sigue es el giroscopio, que es un artefacto mecánico desarrollado por Sagnac a fines del siglo XIX, que mantiene el cuerpo de inercia. Por lo tanto, el giroscopio mecánico demuestra que la Tierra no se mueve y demuestra que además los aviones vuelan en un plano, aeroplano, no aerosferia, no es aerocurvo. Es porque ahí la palabra te lo está definiendo. Entonces, no existe más que una creencia sobre la forma de la Tierra. Es una creencia, porque tú no puedes demostrar que existe curvatura terrestre, más aún si, como te estoy enseñando yo aquí o en esta lámina, que esta lámina es lapidaria, después te la voy a explicar con más detenimiento, se constata que no existe curvatura terrestre. Guillermo. Con don Guillermo Wood, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica y terraplenista. ¿Terraplenista o terraplanista? Terraplanista. Terraplanista. Como gentilicio, vamos a decir. Sigue mostrándonos en pantalla estos gráficos. Esto, Tomás, como te explicaba, tú hablabas de los aviones y de la observación desde un avión. Eso es muy interesante. Porque uno se sube a un avión y uno mira. Correcto, pero estamos de acuerdo que el avión va siempre el avión con va la así, nariz inclinada. Pero puede ir así y así. Así, iría así, no lo sé, yo te diría que no, taxativamente. Pero mira, si este es un arco de circunferencia que representa la forma de la Tierra, y aquí tenemos un observador, esto por supuesto no está a escala, es una diagramación esquemática, pero que permite entenderlo. Si tú tienes 1,70 m de altura y estás en la cota cero sobre el nivel del mar, el punto de tangencia, donde ya queda oculto tras la curvatura, son 4,65 kilómetros, ya que es más o menos lo que además tiene resolución el ojo humano. No puedes ver más allá de 5,03 con refracción estándar, por lo tanto todo lo que esté más allá queda fuera del campo visual. Y, en cambio, si estás a 10.000 metros de altitud, a la altura de un avión, esa distancia son 356,9 kilómetros al punto de tangencia, que va ahí, ¿ves? Y si añades el factor de refracción estándar favorable a la esfericidad de la Tierra, te da 385,6 kilómetros de distancia. Eso quiere decir que tú no puedes observar algo que está más allá de los 385 kilómetros. Bueno, está muy constatado y existe, y invito a los amigos que lo busquen en internet, J. Tolan Media, es un ingeniero militar estadounidense que hace vuelos generalmente sobre el área de Estados Unidos, de Norteamérica, y él con una cámara Sony, con un lente infrarrojo, ve elementos geográficos como el río Mississippi, como algunas montañas, como el monte San Jacinto, entre otros, a 900 kilómetros de distancia. 900. Eso es absolutamente inconsistente con la esfericidad de la Tierra y es consistente con las otras observaciones que te he mostrado, con los vuelos de los aviones, con el mapa azimutal de Gleason y con la evidencia empírica como la que te enseñaba yo hace un rato atrás. Esta evidencia observable, medible, repetible por cualquiera método científico,
que está libre del principio de autoridad, porque no es que lo digamos nosotros los terraplanistas, porque si tú vas en condiciones óptimas, con un buen lente, en condiciones climáticas similares, y puedes hacer esta fotografía, no es porque lo esté diciendo yo, porque tú también lo estás haciendo, está libre del principio de autoridad, no es que lo diga alguien. Y además es falsable, que es un concepto que incorpora a un famoso filósofo de la ciencia inglés, que es Karl Popper, que esto es, yo puedo tener los instrumentos, equipos tecnológicos, equipos humanos, para ir a verificar si esto que yo te estoy mostrando es verdadero o no es verdadero. A la ISS ninguno de nosotros puede ir para verificar que lo que está pasando ahí es verdad. Y ahí nos entramos en otro tema que yo lo toco poco porque me interesa la demostración empírica, observable, científica de la planicie de la Tierra. Guillermo, una consulta. Si tú dices y tú piensas que la Tierra es plana, ¿en qué momento, si yo me subo a un auto, ¿no es cierto?, o una moto, y doy, ¿en qué momento llego al límite de esta planicie, al borde de la planicie? Porque... Vamos a volver a Gleason. Mira, este mapa te muestra que además, como te decía yo, era el mismo que se usa en las operaciones militares, navales y aéreas de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, y esta que es la proyección azimutal de 1860, práctico, además un mapa práctico, te demuestra cómo es nuestro mundo. Es decir, yo lo represento metafórica y gráficamente, comillas, entiéndase, comillas, como un plato de cazuela. ¿Qué es esto? Que tenemos en un plato el centro, imagínate un plato de cazuela, ¿ya? Y los amigos ahí en sus casas. El centro del plato es el polo norte. El choclo, la papa, la carne son los continentes. El caldo son los océanos. Y el borde del plato, es tal como te muestra este mapa, es el anillo antártico. El anillo antártico es nuestro borde, es nuestro límite geográfico, físico. ¿Qué hay más allá? Yo no lo sé, los terraplanistas en general no lo sabemos. Se supone que hay tierras más allá. ¿Por qué crees tú que existe un tratado antártico que no permite que nadie de manera independiente pueda pasar en la latitud 60 sur? Sí, Guillermo, se supone, ese supuesto puede corregirse e investigarse siguiendo la ruta, para llegar al final, comillas. Exacto, siempre que las autoridades te autorizan, porque tú no, la gente dice, no, pero si se puede ir a la Antártica. No, no se puede ir libremente a la Antártica. Tú vas con permisos especiales y te van a colocar en un lugar donde se supone que estás en... Guillermo, cuando tú vas a Europa, cuando tú recorres Latinoamérica, cuando estás en distintos países con tus charlas, con tus seminarios, con tus reuniones, te salen personas que te dicen, Guillermo, con mucho respeto, estás completamente loco. Esta teoría es la locura misma, es un disparate. Mira, tiene que ocurrirte. Sí, claro, pero ahí yo diría que existen dos o tres casos. Aquel que siente animadversión profunda sobre el terraplanismo, ¿por qué? Porque está herido. Está herido. Por supuesto, hay gente que está muy herida. ¿Y herida por qué? Porque hay gente que no puede entender que nosotros vivamos en un engaño tan descomunal. Eso es lo que a muchas personas les cuesta mucho aceptar y requiere de cierto coraje, de cierta valentía, y de lo que mi amigo, y cito a mi gran amigo Leonardo Chavarría, ilustre arquitecto también de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuando él dice, hay gente que le falta humildad intelectual. No quieren aceptar en su yo interno que lo que hayan estudiado, que lo que les hayan enseñado, no se hayan dado cuenta que era un timo y que es un engaño, porque la mayoría de las personas les cuesta aceptar que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque anteponen la incredulidad del engaño por encima de la contundencia de la evidencia empírica y las demostraciones científicas. Guillermo, pero tal vez hay miles, la inmensa mayoría debe pensar legítimamente que lo que tú estás planteando es un disparate, es un cuento, es una fantasía, una fantasía cinematográfica. Hasta que comprendes esto, hasta que algo se gatille. Voy a citar a otra persona que yo quiero mucho, una gran amiga mía que es Macarena Santamaría, cuando dice, Guille, es que no es un tema de intelecto, es un tema de conciencia. Es la conciencia la que te va a decir, se te van a encender las alarmas dentro de tu razonamiento de
dentro de tu corazón y de tu esencia. Por eso es un tema de conciencia y no un tema intelectual. Por eso, y perdona, con esto cierro, por eso a un astrofísico, a un ingeniero, a un médico, a un físico teórico, un astrónomo, les cuesta mucho entender eso, porque cada uno de ellos tiene cada uno más barreras mentales. Requieres tener conciencia para entender esto, no solo intelecto, y fundamentalmente conciencia. Sí, Guillermo, y cuando tú vas por la calle, estás en una charla, estás en una reunión, en un seminario, y te atacan en el mejor sentido y respetuoso, te atacan por tu teoría, te, comillas, demuestran que la Tierra es redonda. ¿Cuál es tu argumento? ¿Qué te pasa? Mira, yo te voy ¿No te a... has sentido amenazado, primero? Y segundo, ¿cuántos años hace que tú, como profesional, como persona, como arquitecto, sientes y piensas así como expones? Mira, yo llevo en el mundo de la Tierra plana 8 años. ¿Ya? Y en algún momento te has arrepentido? ¿Has pensado nunca, que no? No, nunca. De hecho, esto es muy interesante como fenómeno porque voy a interpretar probablemente a muchos terraplanistas. Muchos quedan en una especie de limbo, ya todo te empieza a hacer sentido, pero hay algo en tu ser que se niega a aceptar esta realidad que es tan completamente... ¿cuál es la palabra? Rupturista con lo que te enseñaron. Entonces, cuesta mucho romper ese cascarón de tu creencia enquistada, porque como dice otro gran amigo mío, Fernando Ortiz, la Tierra esférica forma parte de nuestra identidad. Sí, claro. No es como cambiarse una camiseta. No, obvio. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a eso. Y por eso se producen estos virulentos ataques, porque en el fondo la rabia no es contra uno y su mirada terraplanista, es contra ellos mismos, porque hay algo que les hiere al darse cuenta que hay cosas que no calzan. Entonces, por eso te digo yo que el tema de la Tierra plana se hace interesante, porque pasa más allá de la forma geomorfológica de nuestro mundo, sino que entra en temas de naturaleza espiritual, relacionados con la conciencia, como te decía yo, más allá del intelecto, y que van por otros derroteros que hablan de la naturaleza interna del hombre. Y ese es el tema de fondo. El porqué de este engaño no es solo el tema morfológico, es un tema relacionado con con los aspectos más trascendentes de la naturaleza del hombre y lo que hace aquí posado en este mundo. Guillermo, ¿y cuál sería, dada tu teoría y tu opinión, la relación de esta Tierra plana con los planetas, con Júpiter, con la Luna, con etcétera, 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 con Marte? ¿Cómo es esto? Bueno, el firmamento pasa a ser, yo lo miro con otros ojos, porque fui muy fanático del cielo, las estrellas. Tengo mapas estelares, tengo cerros de libros de astronomía, de planetología, de astronáutica. Lo estudié mucho. ¿Siempre te interesó? Siempre me gustó mucho. Me conocían muy bien los planetas, el orden en que están. Por ejemplo, el hecho de que Venus tiene temperaturas superiores por cientos de grados ¿La a la Luna y el nuestra. Sol son planos o esféricos, como Mira, los vemos desde siempre? No podemos afirmar con exactitud que sean esféricos. De hecho, todas las tradiciones ancestrales siempre se le llamó el disco solar y el disco lunar. Y yo siempre, cuando esa pregunta es formulada, contesto de la siguiente forma. Contesto con una pregunta que tiene una reflexión lógica aprendida en el otrora glorioso Instituto Nacional, hasta que fue destruido, ¿cierto?, recientemente, por intereses que obviamente apuntan a que la educación tiene que ser completamente aniquilada para que tengamos mucha gente impensante, y de eso tú lo puedes constatar, porque no es casual que se haya hecho una operación meditada profundamente para destruir los liceos emblemáticos, y hay responsables de eso. Salvaje. Eso no es casual, porque va concatenado. No hay nada casual hoy en día. No es casual. Fue premeditada y con alevosía destruir la educación de los grandes liceos emblemáticos como el Instituto Nacional. Así es. Mi profesora, Elizabeth Codoseo, extraordinaria profesora, que nosotros aprendíamos lógica en tercer año medio, ahora los cabros salen de cuarto y no saben ni leer. Existe una sentencia lógica que es la implicancia lógica. Esto es reflexionar del siguiente modo. Mira, comillas, dado el hecho que cuando yo observo hacia el firmamento y veo cuerpos circulares que parecen ser esféricos, ¿eso quiere decir que yo vivo en una esfera?
No, pues. No necesariamente, digamos. Esa es la respuesta. En lógica, la respuesta correcta es no necesariamente. Puede ser, por supuesto, podría ser, pero también puede no ser, pues. Y en ese podría no ser, aunque sea un 0,01 de probabilidades, es suficiente para que la observación del cielo no te demuestre la forma geométrica de la Tierra. La forma geométrica de la Tierra la podemos determinar aquí con estas observaciones a distancia. Don Guillermo Gut, terraplanista, muéstrenos los gráficos que quedan en los minutos que... Sí, mira, esto porque muchos amigos que estén en sus casas ahí mirando este programa, les va a saltar a la memoria el experimento de Eratóstenes, ¿ya? Que sería una, comillas, demostración de la esfericidad, aunque no es exactamente eso, sería el cálculo de la curvatura terrestre y del radio terrestre, que no es exactamente lo mismo. La curvatura del radio... Claro, del cuerpo esférico terrestre, Okay. pero solo para que los amigos ahí les quede resonando, Eratóstenes necesariamente para su experimento asume que los rayos solares llegan a la superficie terrestre paralelos. Esto es de este modo. Ahí ¿Ya? dice teoría. Claro, esa es la teoría. Esto es lo que asume Eratóstenes. Los rayos solares caen a la Tierra paralelo, así. Pero la realidad es esta, que son divergentes. Por lo tanto, el experimento de Eratóstenes, si tú eliminas la asunción, asumir que son paralelos versus la realidad, te demuestra lo que Eratóstenes demostraría, que el Sol es más pequeño, es más cercano y la Tierra es plana. Para los amigos que yo sé que les va a sonar Eratóstenes. Voy a cerrar un poquito con esta imagen. Estas son las plataformas Habitat de Hill House que están en el Golfo de California. Esta muestra dos plataformas que están a ciertas distancias de Maymar Beach, a unos 15 o 20 kilómetros aproximadamente. Entonces tú ves la plataforma que está en primer plano, está posada sobre el agua, por lo tanto el agua es la cota cero, el nivel del mar es la cota cero, la superficie del agua. Y esa plataforma se encuentra aproximadamente a 9,96 kilómetros de la orilla de la playa. Y la segunda se encuentra a 15 kilómetros. Si la Tierra fuese esférica, la línea del horizonte, de acuerdo a la observación que está en el gráfico anterior, debería estar a 4,65 kilómetros. O sea, la línea del horizonte debería estar en esa línea. No solo se ve la primera plataforma que está casi a 10 kilómetros, sino que la segunda que está a 15 kilómetros. Y la línea del horizonte, que es lo importante, está detrás de la segunda. Esto para cualquiera que sepa geometría básica, aritmética básica, lógica y sentido común, comprenderá que esto no es posible si la Tierra fuese esférica. Y te indica que la Tierra o es una esfera mayor, que podría serlo, o es plana. No te queda otra opción. Guillermo, ¿no te agobia de tiempo en tiempo el hecho de que el 99,99% de los habitantes de este planeta pensamos que la Tierra es redonda y que tú estás diciendo una cosa, pero de fantasía? Para nada, Tomás, para nada. No solo no me agobia, sino que, y tú lo dijiste, la mayoría de la gente cree que la Tierra es esférica. También nosotros los terraplanistas reflexionamos que es plana. Es un acto de reflexión, no es una creencia. Es pensamiento analítico crítico, investigación, razonamiento y conciencia. Guillermo, tú piensas y has comprobado eventualmente que ciertas culturas creen más en que la Tierra es plana que otras culturas, que otras civilizaciones, que otras comunidades, que otros países, que otros continentes. Ciertamente, es decir, la mayoría de las culturas ancestrales todas afirmaban que la Tierra era plana. Los celtas, los vikingos, los mayas, los aztecas, los navajos, los mapuches, entre otras, los Vedas, los indios, todos entendían que los egipcios, que la Tierra era plana y estaba protegida por una esfera, pero la esfera que forma el firmamento. ¿Ya? Yo no puedo demostrar lo que pasa arriba, no sé si el campo superior es esférico. Lo que sí te puedo verificar es que el litoral acá, entre Valparaíso y Los Molles, entre Valparaíso y Quintero,
Esa agua está toda a nivel, lo mismo que en el mar Mediterráneo, lo mismo que en la desembocadura del río de la Plata, que en el lago Michigan, que entre Kauai y Oahu, en el Océano Pacífico, y por lo tanto todas esas aguas están relativamente a nivel, más allá obviamente de las deformaciones mecánicas que pueda haber producto del oleaje, de las mareas, etcétera. Finalmente, Guillermo, el 2026, que está a la vueltecita, tú viajas, recorres, das conferencias, invitas a gente a oírte con tu teoría. Se viene probablemente algo en México, hay gente en Argentina, tengo unos amigos muy queridos allá que están organizando algo probablemente en Bahía Blanca. Yo creo que los amigos y los hermanos terraplanistas de España seguramente van a hacer un nuevo evento. Nosotros hicimos uno recién el año pasado, estamos tratando de tomar fuerza para hacernos el ánimo a hacer otro, porque tú que eres organizador de eventos sabes el esfuerzo que significa, más aún que todo es un poco a pulso. Claro, claro. Guillermo, ha sido muy interesante escucharte una vez más, muy interesante, muy entretenido, muy interesante. Te agradezco mucho que hayas venido a esta conversación. Gracias a ti, Tomás, despedirme de todos los amigos de Tierra Plana, de los canales, de muchos amigos y hermanos terraplanistas, NUR para todos, Soberbia somos todos, No estoy de broma, los hermanos Barea, Pachamama Flat, Naov, y mi canal también, Guillermo Wood Contador, en YouTube, donde seguimos y dejo invitados simplemente sembrar la duda en tus televidentes para que realicen su propio viaje personal, no el de nosotros los terraplanistas, sino el de ellos. Ok, Guillermo, muchísimas gracias. Vamos, Ciru, dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.